Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Alarcón. eh, y bueno, primero que nada agradecer por la invitación para dar esta charla sobre un tema que es relativamente desconocido, ¿ya? Eh, y lo digo porque el registro, como que es algo que nos usa acá, pero el registro de las aves fósiles continentales en Chile es bastante escaso, ¿ya? Entonces, escaso en comparación con el registro de aves marinas, como les presentó hace algunas semanas ya Luna Núñez, una presentación sobre aves fósiles marinas de Chile, que les invito a que vean para que puedan complementar la información y tener un conocimiento ya más generalizado de las aves fósiles de nuestro país, ¿ya? Y bueno, voy a comenzar, antes de mostrarles, de hablar del registro fósil de aves en Chile. Voy a hacer una breve introducción a lo que es el origen de las aves, solo para que tengan en contexto en qué lugar dentro de la fauna, por así decirlo, dentro de la vida animal están ubicados, y un poco de la osteología, ¿ya? Porque el registro fósil de nuestro país está representado principalmente por huesos, ¿ya? Entonces, como para que se familiaricen un poco con estos elementos óseos, se los voy a mostrar así brevemente. Eh, Primero que nada, bueno, como muchos de ustedes sabrán o habrán eh, leído o visto en documentales, ya que una idea ya muy extendida, de hecho es prácticamente un hecho porque está sustentado con muchas pruebas, es que las aves son dinosaurios, ¿ya? Se originaron a partir de un grupo en particular de dinosaurios carnívoros, ¿ya? Parientes del famoso Velociraptor, ¿ya? En la imagen que están viendo, pueden apreciar un Archaeopteryx, ¿ya? Una representación de un Archaeopteryx y uno de los especímenes de esta ave, que es considerada el primer ave, ¿ya? Que se ha registrado, la ave más antigua, ya que se encontró en el siglo XIX en Alemania, ¿ya? Y acá ven que el esqueleto bueno, tiene huesos delgados, tiene dedos con garras, los pueden ver acá, pero tiene impresiones de plumas, ¿ya? Eso, junto a otras características, delatan su afinidad o su ancestría con respecto a las aves que conocemos actualmente. Pero tiene diferencias, como por ejemplo esta cola larga que ustedes ven acá, ¿ya? Bueno, las garras que ya les dije acá, que en general en las aves actuales ya no están. Y algo que, bueno, no se ven en la foto acá, pero este animal tenía dientes, ¿ya? Dientes que eh, estuvieron presentes en muchas otras aves que vivieron durante el resto del Mesozoico, ya que es la era en la que vivieron los famosos dinosaurios y otros reptiles ya extintos. Eh, y bueno, las aves, como mencioné previamente, provienen de dinosaurios como los que ustedes ven acá en las imágenes, un grupo en específico que se llama Maniraptora, ¿ya? Que incluye formas como esta de acá, ya que eran animales corredores, ¿ya? Con garras fuertes, colas largas, dientes afilados, no todos, pero muchos de ellos sí, eh, y que tenían plumas, ¿ya? Muchos de ellos ya, o aparentemente la gran mayoría de estos dinosaurios pequeños cubiertos de plumas, ¿ya? Como las aves actualmente, ¿ya? Acá ustedes pueden ver algunas representaciones de estos animales, ¿ya? Representaciones artísticas en base a los fósiles que se han encontrado. Bueno, y acá solo algunos ejemplos de cómo son los esqueletos de estos eh, animales o dinosaurios relacionados a las aves, por así decirlo, ancestros de las aves. Eh, Recordemos que las aves son dinosaurios, ¿no? Ustedes pueden ver acá esqueletos bien delgados, ¿ya? Elementos largos, incluso, bueno, hay evidencia de comportamiento de estos ancestros o parientes de las aves similares a estas, similares a las que tienen actualmente las aves actuales, como por ejemplo este animal que ustedes ven acá, un Sitipati, es un oviraptórido, se encontró en el desierto de Gobi, en Mongolia, y no sé si se fijan acá, pero estas formas elongadas que lo rodean son huevitos, ¿ya? Entonces probablemente el animal murió empollando, dándoles calor a sus huevos, a los huevos para, bueno, que pudieran hacer las crías. Entonces, hay muchas semejanzas, ¿ya?
Básicamente ese es el mensaje que quiero dar al mostrar estas imágenes. Y bueno, a partir de estos animales ya se originaron las aves, ocurrieron un montón de cambios, muchos cambios en el esqueleto principalmente, también en los tejidos, ¿ya? Que dio lugar a la gran diversidad que conocemos actualmente. Eh, bueno, acá lo que ustedes pueden ver es una relación evolutiva, un árbol, un cladograma se le llama, que muestra una relación evolutiva entre ancestros como el Archaeopteryx y, bueno, y las aves. Y muestra algunas de las modificaciones, y dentro de estas las principales se relacionan con la fusión de elementos, ¿ya? Muchos de los huesos separados que podíamos ver en dinosaurios, terópodos, pequeños como este de acá, como, bueno, similares a Archaeopteryx, con el paso del tiempo, ¿ya? A medida que iban evolucionando las distintas formas de aves, muchos de ellos se iban fusionando, ¿ya? Lo que les permitía, lo que facilitó en muchos casos, bueno, que facilitó a muchas de las aves alcanzar el vuelo, entre otras cosas porque le otorgaba estabilidad, ¿ya? Al esqueleto, sin, por así decirlo, la necesidad, entre comillas, de tener músculos extra que ayudaran a mantener estable parte del esqueleto como la columna a medida que cuando estos animales volaban. Bueno, acá es en esta imagen que les muestro es eh, básicamente lo mismo. Acá pueden ver, por ejemplo, en esta imagen de arriba, algunos de los cambios que le ocurrieron al esqueleto de los terópodos a medida que se transformaban en aves. Por ejemplo, acá una cola de un Archaeopteryx que ustedes ven era larga, pero que a medida que pasó el tiempo se fue acortando y muchos de los elementos de la parte más distal de la cola, las vértebras que forman la cola, se fueron fusionando y dando lugar a una estructura única y rígida, ¿ya? Que se conoce como pigostilo. ¿Ya? Acá pueden ver el pigostilo de una paloma. Y es el lugar donde se fijan las plumas de la cola, las plumas de la cola. Bueno, otros cambios ocurrieron en la pelvis, por ejemplo, hubo desplazamiento, movimiento de huesos de la pelvis, tomando una forma distinta, ¿ya? Hubo también cambios en la morfología de la muñeca, ya apareció un elemento que, bueno, no se ve muy bien acá en la figura, pero bueno, es un elemento que está en la muñeca que se llama carpal semilunar, ¿ya? Que es como un carpal que, bueno, tiene forma de media luna y que ya le permitía a dinosaurios maniraptores mover las manos de forma similar a como lo hacen las aves actualmente, plegarlas, ¿ya? Eh, no sé, fusión de ciertos elementos del pecho, aparición de la fúrcula, modificaciones en los huesos del pecho como el esternón, aparición de una quilla, bueno, no está ilustrada acá, más adelante la muestro, que bueno, es donde se fijaban los músculos del pecho que permitían a las aves poder volar, tener la potencia. Bueno, acá también un detalle de dos manos, de manos de un terópodo y un ave. Pueden notar acá que un terópodo tiene los dedos separados, cambio en un ave se fusionan en un elemento, en elementos, bueno, fusionados, ¿ya? Igual se pueden distinguir los tres dedos, acá el primero, segundo acá el medio, un tercero acá, ¿ya? Y acá, aunque, bueno, las aves, el carpal semilunar que les nombré anteriormente, se fusiona en la muñeca, con huesos carpales de la muñeca, pero bueno, igual está presente y permite, como les dije anteriormente, la rotación del ala. Bueno, y bueno, estos cambios llevaron a una gran diversidad de aves, ¿ya? A la gran diversidad de aves que conocemos actualmente y que habitan prácticamente todos los ambientes, ¿ya? Desde ambos polos, océano, en el océano, lugares, ambientes continentales, montañas, ¿ya? Las aves prácticamente conquistaron todos los ambientes posibles, ¿ya? Son un grupo de vertebrados más diverso que los mamíferos, ¿ya? Los mamíferos, no estoy seguro, pero creo que rondan alrededor de las 5.000 o 6.000 especies, ¿ya? En cambio, las aves cuentan con aproximadamente 10.000 especies y siempre se están descubriendo nuevas especies. Por lo tanto, son un grupo bastante exitoso, ¿ya? Siguen dominando los dinosaurios, como muchos paleontólogos dicen o han dicho en algún momento. En específico, actualmente, las aves que conocemos pertenecen a un grupo
que se conoce como las neornites, ¿ya? Que son, que bueno, acá les puse una definición, ¿ya? Eh, que corresponde a un clado, un grupo natural, ¿ya? Que incluye, menos inclusivo, que incluye a la perdiz chilena, por ejemplo, y a la paloma. O sea, básicamente acá en esta definición están tomando las aves, por así decirlo, más primitivas, las más derivadas existentes y las más evolucionadas, si ustedes quieren, agrupadas ya en un grupo, como ustedes los pueden ver acá, y que comparten un ancestro común, ¿ya? Que apareció en algún momento, por lo que se sabe hasta ahora, en el Cretácico superior, cuando los dinosaurios no avianos, si se le refieren a los dinosaurios, a los que no son aves, ¿ya? Aún vivían. Y bueno, acá esta evolución, estos cambios a lo largo del tiempo han dado toda esta diversidad de formas de eh, esqueletos eh, de aves adaptadas, por así decirlo, a la cacería, otros que básicamente prácticamente perdieron o redujeron mucho las alas, los huesos de las alas, eh, aves corredoras, ya con largas patas, aves planeadoras, no sé, como los albatros, por ejemplo, y aves nadadoras, ¿no? Estas imágenes solo para que vean la diversidad de esqueletos, de formas o morfologías esqueletarias, por así decirlo, de las aves, ¿ya? Que viven actualmente. Bueno, esto ya lo mencioné anteriormente, pero bueno, solo para dar algunos detalles más del esqueleto. El esqueleto de las aves se caracteriza por la fusión de muchos elementos, y más adelante se los voy a mostrar más en detalle, ¿ya? En la siguiente diapositiva lo pueden ver, por ejemplo, acá arriba, ¿ya? Nosotros para describir el esqueleto podemos dividir por convención, ¿ya? Por así decirlo, el esqueleto en dos partes. El esqueleto axial, ¿ya? Que, bueno, está acá abajo, que se refiere al esqueleto, al esqueleto del eje del cuerpo, ¿ya? Y el esqueleto apendicular, que corresponde a los huesos que forman parte de las alas, las extremidades y las cinturas, ¿ya? Las cinturas escapular, o sea, pectoral, perdón, y la cintura pélvica. Entonces, no sé, por ejemplo, huesos de las patas que en los dinosaurios estaban separadas, eh, están fusionadas en las aves y, por ejemplo, forman el tarso metatarso, que es un elemento que, bueno, forma parte de la pata, que acá está en rojo y lo pueden ver acá también, ¿ya? O la ¿cómo se llama? La tibiofíbula, o la fíbula, por ejemplo, el carpo metacarpo, huesos de la muñeca, ¿ya? Las aves, bueno, tienen otros elementos como por ejemplo el coracoides, que es este hueso que tienen, que ustedes ven acá, que es un hueso que está en el pecho, ¿ya? El húmero, bueno, que es el hueso del brazo, esta parte del brazo, ¿ya? Bueno, acá pueden ver el fémur de un ave, por ejemplo. Estos huesos se los muestro porque muchos de ellos los vamos a ir viendo en el registro fósil de aves de Chile, entonces para que tengan, los tengan un poco en mente los nombres que van a ir viendo a medida que avancemos en la charla, ¿ya? Bueno, otra cosa característica, un rasgo bien característico del esqueleto de las aves es que son muy ligeros, ¿ya? Están llenos de estas especies de cámaras y aperturas, ¿ya? Eh, que le dan ligereza al esqueleto, ¿ya? Muchos de ellos están relacionados con el aparato respiratorio de las aves, porque en estas cavidades por así decirlo, se internan sacos aéreos, ¿ya? Que contienen oxígeno, ¿ya? Que está unido al resto del aparato circulatorio y que les permite, bueno, respirar más eficientemente, lo que les ayuda a volar de manera, bueno, más eficiente. A pesar de que son huecos, ¿ya? Muchos de los huesos de las aves son bastante fuertes. Por ejemplo, acá en el medio, pueden ver un corte de un húmero de un ave y pueden ver estas especies de columnas, ¿ya? Lo que le dan mucha resistencia. Entonces, eh, a pesar de, como les dije anteriormente, a pesar de que tienen mucho espacio y son muy fuertes, entonces son huesos resistentes. En otras aves, por ejemplo, un hueso de un pingüino, sin embargo, pueden ver algo distinto. Acá ustedes ven que las paredes de este corte de hueso, que creo que es de un húmero, sí,
de un pingüino, vean que es mucho más grueso que el de un ave voladora, que es de un cisne, creo que es este. Entonces, esto le permite al pingüino la capacidad de sumergirse en el agua, ¿ya? Porque imagínense un ave que ya es liviana, que el esqueleto pesa poco y con esos huecos le dificultaría mucho sumergirse. Entonces, los pingüinos tienen esta especie, esta modificación que le ayuda a ellos. Bueno, es que los huesos de las aves sean huecos, ¿ya? Que tengan estas cavidades, ha dificultado, por así decirlo, en una forma más considerable, el que los huesos de estos animales se conserven bien en el registro fósil. ¿Ya? Porque al ser así frágiles, o sea, huecos, se fracturan muy fácil y se aplastan fácilmente. Y como el proceso de fosilización involucra enterramiento y posterior movimiento de las capas geológicas, muchas veces estos movimientos los fracturan y en muchos casos los destruyen. Bueno, esto bueno, puede ser, es una ventaja, sin embargo, para los pingüinos, ya que como muchos de sus huesos son más rígidos, se conservan mejor en el registro fósil. Y por ejemplo, en Chile hay muchos registros, claro, registro fósil de pingüinos, distintas partes, en distintas formaciones marinas a lo largo de gran parte de Chile, principalmente en el norte de Chile, también en Magallanes, etcétera. Y bueno, ya entrando a lo que es el registro fósil, los paleontólogos que estudian la evolución y morfología de la historia evolutiva de las aves, estudian, bueno, esto, son fósiles de aves. Muchos de ellos, muchos de los fósiles de aves están preservados como ustedes los ven acá. En realidad no son muchos, sino que algunos de los fósiles de aves están preservados como los que ustedes ven acá. Eh, y se encuentran en contados yacimientos de preservación excepcional, por ejemplo en China, en Alemania, en Brasil también hay yacimientos donde pueden encontrar eh, fósiles de aves como los que ustedes ven acá, muy, muy bonitas, de forma, está muy bien preservados. ¿Ya? Incluso hay restos fósiles de aves bastante completos preservados en ámbar. ¿Ya? Eh, por ejemplo, este polluelo acá que se conservó un bloque de ámbar, ¿ya? Eh, y que, bueno, preserva gran parte de los tejidos blandos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los que estudiamos fósiles de aves, tenemos que trabajar con huesos fragmentarios, ¿ya? Un pedazo de fémur, un pedazo de húmero, ya con suerte con suerte se encuentran elementos asociados, ya, no sé, un húmero con un fémur y otro hueso del ala como una ulna y un radio que permiten obtener mayor información, ya. Muchas veces, en gran parte de los casos, no pasa eso y contamos con fragmentos o huesos aislados y es lo que van a ir viendo a medida que pase esta presentación, ¿ya? Y bueno, las aves fósiles las estudian los paleontólogos y hay una división, por así decirlo, que de los paleontólogos que estudian aves que se llama paleoornitología. Y bueno, como les dije, ustedes ya deben tener bien más claro ahora, estudian aves fósiles y estudian su evolución, su morfología, ¿ya? Esa es principalmente la evolución. ¿Cómo fue avanzando, cómo fue avanzando la historia evolutiva de las aves, ¿ya? ¿Cuáles fueron los cambios? ¿Qué grupos se extinguieron? ¿Cuáles sobrevivieron? ¿Ya? ¿En qué momento? ¿Cómo se distribuyeron a lo largo del tiempo? ¿Ya? En las distintas masas terrestres, entre otras cosas. Entonces, eso es la paleoornitología. Es básicamente una subdivisión de la paleontología de vertebrados, perdón, que estudia los distintos animales vertebrados que han existido. Ya, bueno, y ya entrando a lo que es el registro fósil chileno, como les dije en un inicio, en cuanto a aves continentales es escaso, ¿ya? En cuanto a aves en general, bueno, hay bastante más registros, principalmente marinos, ¿ya? El estudio de las aves, bueno, fósiles, comenzó en el siglo XIX, hay un par de menciones por ahí de huesos de aves marinas. ¿Ya? En el siglo XX hay un par más, ¿ya? Pero nada sostenido en el tiempo.
yo diría que el estudio ya más sistemático y más constante en el tiempo ya empezó posterior al año 2000 y pasado, ya en el que se fueron describiendo distintos hallazgos de aves fósiles en Chile. Y bueno, acá esta es una de las primeras, o la primera revisión del registro de aves fósiles que se conocía, la publicó Martín Chávez, 2007, donde ya muestra varias localidades con registro de aves fósiles, pero principalmente marinas, ¿ya? Hay solo un par, ya que les voy a dar el detalle más adelante, ¿ya? De aves continentales. Ya para el 2012, en esta nueva publicación liderada por David Rubilar Rogers, se da una revisión general al registro de bueno, dinosaurios, ¿ya? En registro fósil de dinosaurios en Chile, recordemos que las aves son dinosaurios, ¿ya? Y en cuanto a los dinosaurios avianos, acá pueden ver algunos registros, de nuevo principalmente aves marinas, aunque ya empiezan a aparecer menciones de aves continentales, como por ejemplo esa silueta de un patito que tiene un signo de interrogación, ¿ya? Que representa, por ejemplo, un sitio que vamos a ver más adelante, que es la Laguna de Tahuatahua. Pero en ese tiempo, el 2012, no se sabía nada sobre la diversidad que existió ahí. Pero bueno, eso ha ido cambiando con el tiempo. Eh, ya para el 2015 hay una nueva revisión del registro fósil de aves que se plasmó acá en este volumen, en esta publicación del Museo de Historia Natural, que salió el año 2015. Ya en este libro se reúne prácticamente todo el conocimiento que se tenía sobre vertebrados fósiles hasta ese momento en Chile, de Chile. Y entre ellos hay un capítulo de aves en el que damos a conocer, varios de los autores, liderados por Michel Salaverry, damos a conocer el registro conocido hasta entonces. ¿Ya? Y acá pueden ver un mapa publicado en ese capítulo, donde, bueno, no sé si notan, pero la diversidad de siluetas eh, con aves ya conocidas en Chile aumentó. Ya, si ustedes se dan cuenta, no hay siluetas con aves con signo de interrogación, lo que no significa que, ya, que todo se conozca, sino que hay muchos más hallazgos ya que han permitido complementar la historia y conocer un poco más de la diversidad de aves que habitaron Chile. Y bueno, esto que les muestro acá es básicamente un gráfico que muestra los distintos periodos de la historia de la Tierra. Los geólogos dividen la historia de la Tierra en distintas subdivisiones, por decirlo de alguna manera, eh, en- con su flora y fauna características, que están separados por distintos eventos, muchos de ellos geológicos, otros eventos de extinción, etc. En específico, las aves que se han encontrado en Chile, de las que les voy a hablar, se han encontrado en rocas del Cretácico, de finales del Cretácico, finales de la era de los dinosaurios, eh, de finales del Cretácico, también eh, del Mioceno, hace alrededor de 20 millones de años, del Plioceno, ya alrededor de los 5 millones de años, y el Pleistoceno, ya de los 1,8 millones de años hasta los 10.000, 11.300 años, más o menos. Ahí aparecieron las flechitas, bueno, no importa. Y este es el primer hallazgo de aves fósiles en Chile del que les voy a hablar. Este en realidad se halló en rocas de origen marino, que se formaron en el ambiente marino, pero ya les voy a decir por qué pongo este ejemplo acá. Este hueso que ustedes ven acá en la figura es un tarso metatarso, el huesito de la pata, no sé si recuerdan cuando lo mencioné anteriormente, de un ave que fue publicada en 1928, ¿ya? Por Lambrecht, 1928, que se encontró en la región del Biobío, en la península, en la bahía de San Vicente, en la península de Tumbes, ¿ya? Un elemento aislado, ¿ya? Y que, bueno, Lambrecht describió y que asignó a este grupo, a un grupo de aves que no están, que están por fuera, por así decirlo, que aún no están incluidas dentro de las aves modernas, que era que es el de los esperornitiformes,
que es un grupo que se conoce del hemisferio norte, ¿ya? Que eran aves así, eran aves nadadoras, ya tenían patas alargadas y alas cortas. Y bueno, ¿por qué pensó esto? Porque muchas de las rasgos morfológicos del tarso metatarso coincidían con estos grupos de aves perdón, nadadoras, ¿ya? También hubo propuestas de que podía haber sido, esta ave estuvo relacionada a los zambullidores, como la guala, ¿ya? No, no estoy seguro, pero creo que el que propuso eso es Olson. Si me equivoco, alguno de los compañeros paleontólogos que me corrija en los comentarios. Y bueno, Olson también, Olson eh, propuso que en realidad esta ave no pertenecía a los esperonitiformes, sino que pertenecía a los gávidos, que es un grupo de aves acuáticas también del hemisferio norte, como esta que ustedes ven acá abajo. Entonces ahora eso implicaba que los gávidos en el Cretácico tuvieron una expansión mayor que la que tienen actualmente, se distribuían según esta propuesta hasta el hemisferio sur, ¿ya? Sin embargo, en un trabajo del año 2017 que lideró Federico Añolín y otros colaboradores, hicieron, bueno, comparaciones de este hueso con otros registros de aves del Cretácico encontradas en la Antártica, ¿ya? En Isla Seymour, en Isla Vega, y también en Nueva Zelanda, si no me equivoco. ¿Ya? Estos aves son Vegavis, Polarornis y Australornis. ¿Ya? Y en el estudio también incluyeron a Neogaornis, el ave que se encontró acá en la bahía de San Vicente. Ellos lo que hicieron fue estudiar estas aves, estudiaron un esqueleto más completo de Vegavis en específico, y lo que hicieron fue hacer un análisis filogenético, que es lo que básicamente eh, busca tratar de dilucidar cómo estaban relacionados evolutivamente estos distintos grupos a partir del análisis de los caracteres morfológicos que podían ver en el esqueleto. Básicamente lo que hacen es tomar los distintos huesos, observar los rasgos y darles un numerito, codificarlos. No sé, presencia de este cachito, 1, ausencia del cachito, 0. Y hacen una matriz y con eso hacen un análisis que le permite agrupar los distintos grupos evolutivamente. Bien. Eh, Hicieron eso y aparte compararon estas especies en, en este momento galliformes con Neogaornis y se dieron cuenta que en realidad que estaban emparentados y otros, y por otro lado, que no eran gávidos, sino que estaban más relacionados o incluidos dentro de un grupo que se llama Anseriformes, que es el grupo al que pertenecen los patos, gansos y cisnes que conocemos actualmente. Así, bueno, acá hay una representación de Vegavis. Entonces, bueno, eso, básicamente, a medida que pasó el tiempo, la asignación del material que se pensaba pertenecía a un grupo cambió. Y ahora sabemos que estos grupos, de estas distintas especies, Vegavis, Polarornis, Australornis, nuestro Neogaornis, pertenecían a un grupo, a un clado. Ellos lo identificaron como un grupo natural, un grupo de miembros bien emparentados, que probablemente existió en el hemisferio sur, bueno, que existió en el hemisferio sur a finales del Cretácico y que incluso pasó a la siguiente periodo, al Paleógeno, ¿ya? Porque Australornis es del Paleoceno, si no me equivoco, de Nueva Zelanda. Otro registro es el que les estoy mostrando acá, ¿ya? Estos dos fragmentos corresponden a partes de un fémur, ¿ya? Que fue publicado el 2012 por Yuri Yáñez y colaboradores, ¿ya? Estos autores eh, lo estudiaron y lo atribuyeron a un ave neornite indeterminado, ¿ya? Estudiaron los rasgos y no encontraron rasgos suficientes en ese momento como para poder asignarlo. Y este hueso, bueno, no lo mencioné, se encontró o se atribuyó en ese momento a los estratos de Algarrobo, que es una unidad fosilífera sedimentaria que se encuentra, bueno, en la playa de Algarrobo, prácticamente en la playa, ¿ya?
y que data del Eoceno, ¿ya? Sin embargo, algunos años después, eh, bueno, el mismo Añolín, en su trabajo sobre el Begavis y otros Begavios del hemisferio sur, eh, ya menciona que este hueso presenta algunas características que le hacen sospechar que en realidad no es, que le hacen sospechar que en realidad pertenece también a este grupo de los begávidos, ¿ya? Algo que después es también reafirmado por un estudio realizado por Sergio Soto Acuña y Rodrigo Otero, quienes preparan mejor el material, o sea, lo limpian de la roca que lo cubría de mejor manera para poder observar mejor los caracteres, y además analizan en detalle su preservación y se dan cuenta que varias de las características que presenta tanto en la región que va hacia proximal, que esta zona es la que encaja en la cadera, ¿ya? Como hacia distal, podríamos decir que es la parte que va hacia la rodilla, ¿ya? Del ave, tenía características que evidenciaban que en realidad también se trataba de un vegabil, por lo tanto, un anseriforme, ¿ya? Un pato, o un pariente de los patos, que vivió en Chile, ¿ya? Vivió en Chile. Además, bueno, como les dije, estudiaron la preservación del hueso y se dieron cuenta que esta en realidad no correspondía a los estratos de Algarrobo, de edad Eocena, sino que correspondía a una unidad más antigua que está bajo esta formación, los estratos de Algarrobo, que se llama estratos de quebrada municipalidad. Y esa unidad geológica se formó durante la última etapa del Maastrichtiano, o final de la era de los dinosaurios, el Cretácico, y que por lo tanto aumentaron su edad y por lo tanto sería una de las aves, junto a Neogaornis, una de las aves fósiles más antiguas conocidas hasta ahora en Chile, ¿ya? Dos eh, aves incluidas dentro del grupo de los patos que actualmente conocemos. Bueno, ahora acá ustedes están viendo un ave muy bonita, que acá en Chile actualmente no viven, bueno, en distintas partes del mundo, gran parte de América, en Asia también. Eh, si ustedes lo ven, se parece mucho a un cormorán, ¿ya? Esta ave marina, en general de color negro, bueno, de varios tipos, pero es en realidad un pariente de ellos, está muy relacionada a los cormoranes. Esto es que ustedes están viendo es una ninga o pájaro serpiente. Se le llama así porque tienen el cuello, como ustedes ven, bien larguito, ¿ya? Y esta en específico que están viendo es una aninga aninga. ¿Por qué les muestro esto? Porque en Chile hay registros de parientes de esta ave, ¿ya? Muy prácticamente dentro del mismo grupo. Y lo que les voy a mostrar ahora, esto que ustedes ven acá son varios huesos que se encontraron en una formación que se llama Curamayin, que data del Mioceno temprano, eso es alrededor de 17 millones de años, cerca de Lonquimay, en un cerro que se llama Rucañanco, ¿ya? Y lo estudió el señor Alvarenga, ya lo publicó en el 95, si no me equivoco, sí, 95, y bueno, describió varios huesos, distintos elementos, ya, encontró dos pelvis, lo que indicaba que era más de un individuo, habían dos pájaros, ¿ya? Al menos entre todos estos huesos de acá. Y él usó este hueso que ustedes ven acá, el tarso metatarso, como holotipo. El holotipo básicamente se refiere al material que el paleontólogo eligió y ocupó para describir la especie, ¿ya? Porque tiene rasgos suficientemente diferenciadores de otras especies conocidas. Y bueno, esta ave, entre las peculiaridades que Alvarenga hizo notar, es que, por ejemplo, los huesos de las extremidades anteriores eran bastante reducidas en comparación a los miembros posteriores. Y además, él analizó cortes de estos huesos y descubrió que la pared de los huesos era bastante gruesa, ¿ya? Entonces, él hipotetizó que esta ave pudo haber sido no voladora, ya que como tenía las alitas reducidas,
patas largas y tenía los huesos gruesos, era un animal pesado y bueno, con las alas cortitas, entonces probablemente era más bien buceador, ya como, bueno, como también lo hacen las ningas actuales, aunque estas también vuelan. Y bueno, las otras cosas que destacó era que era de un tamaño bastante grande, ¿ya? Él en su publicación lo nombró Meganinga chilensis, pero posteriormente otros investigadores hicieron mejor los materiales de este y otros parientes y bueno, se cambió el género a Macraninga. Eh, Esto que ustedes ven acá son materiales que fueron estudiados posteriormente por un equipo liderado por Sergio Soto Acuña, ¿ya? Él describió la parte distal de un húmero y también un fragmento de un coracoides, ¿ya? Este hueso del pecho. Entre las cosas que se hizo notar en este estudio es que coincidió con la primera observación que hizo Alvarenga, que decía que las alas eran bastante reducidas en relación al resto del cuerpo, al resto de bueno, a las patas y el resto del cuerpo, ¿ya? Y además también hizo notar que las paredes del hueso eran bastante gruesas. Sin embargo, él en el trabajo, estos autores en el trabajo, mencionan que que los huesos tengan paredes gruesas no descarta del todo que sea una ave completamente no voladora, sino que pudo estar relacionado más bien similar a lo que le mencioné anteriormente de los pingüinos, relacionado a que le hubiera facilitado poder sumergirse bajo el agua y poder nadar mejor, por así decirlo. Esto, ustedes ven acá, es otro registro de ave, ya también del Mioceno, de acá de la región de Magallanes, de Sierra Baguales, ya que aquí está en la estrellita marcado, y corresponde a este elemento que ustedes ven acá, y acá más grande, que es un fragmento de tarso metatarso. Acá lo pueden ver en dónde iría dentro del hueso total. También fue un estudio liderado por Sergio Soto Acuña, y bueno, ellos estudiaron y compararon estos huesos con distintos grupos de aves, con otras aves, con otros esqueletos de aves, y se dieron cuenta que su morfología era bastante similar, prácticamente idéntica a un grupo de aves que se les llama cariamiformes y más específicamente a miembros de la familia Cariámide. Estas aves, los cariámidos, son bueno, aves que tienen un amplio registro fósil en Sudamérica y que actualmente hay especies vivas representantes de esta familia. Las chuñas, ya que se les llama, que viven principalmente en Brasil, ya en Paraguay, en el norte de Argentina. Y viven en zonas semidesérticas, con pastizales, ¿ya? Por lo tanto, eh, el que acá en el sur de Chile, durante el Mioceno, ya aparecido esta ave, estos autores lo proponen como un indicador más que muestra que durante el Mioceno, bueno, alrededor de 16, 17 millones de años, no tengo la cifra exacta ahí, fue un ambiente tal vez también compuesto de pastizales, ¿ya? Un ambiente semidesértico. Evidencia sedimentológica ya del lugar muestra que era un lugar en el que habían ríos, muchos ríos también. Entonces, bueno, la presencia de esta ave permite decir un poco más del ambiente en el que vivió. Sin embargo, en una mención, bueno, yo no la puse acá, pero que se hace en el libro, en el capítulo de aves fósiles de Chile, no se descarta del todo que pueda pertenecer también a un forurrácido, de estas aves del terror. Pero como ustedes ven, esto es bastante fragmentario, por lo que lo que tenemos del material dificulta decir mucho más allá, ya de lo que se dijo en el trabajo. Esto de acá, bueno, es un hueso, un fragmento de tarso metatarso, encontrado en la formación La Portada, que data del Plioceno superior, ¿ya? Acá cerca de la península de Mejillones, bueno, la península de Mejillones, y corresponde a un falcónido que los autores, que son estos que ustedes pueden ver acá, Smith y Correa, lo atribuyeron a bueno, el género Milvago, que es el género del tiuque, ¿ya? Pero ellos mencionan que hay diferencia en estas estructuras que ustedes ven acá. Estas estructuras que ustedes ven acá, que van hacia los dedos, por así decirlo, se llaman trócleas, y es donde se fijan las falanges. Acá van pegados los dedos, por así decirlo.
Ahora lo estamos viendo el hueso desde adelante, ¿ya? Y ellos notan que al compararlo con el mismo hueso, el hueso correspondiente de un tiuque, estas estructuras son más gruesas, son más robustas. Entonces ellos proponen que posiblemente se trata de una especie nueva de tiuque. Sin embargo, las comparaciones que hicieron en ese momento, en este trabajo, no fueron suficientes como para poder probarlo, ¿ya? Bueno, solo por mencionar, esta ave se encontró asociada a otros restos de aves. En esta misma publicación se nombra una especie nueva de pingüino, el Spheniscus chilensis, ¿ya? Y además hay evidencia también de huesos de un cormorán. Entonces, este tiuque del Plioceno probablemente formó parte de esta diversidad de aves que vivió en ese momento. Esto, bueno, que les voy a mostrar acá es solo para introducir a una unidad del norte de Chile que tal vez muchos de ustedes han oído hablar en algún momento, que se conoce como Cerro Ballena. Es una localidad cercana a Caldera que se descubrió cuando se estaba excavando la carretera, ¿ya? Y se descubrieron, bueno, muchos esqueletos de ballena en el lugar, varios, así bien completos. Bueno, aparte de ballenas, también se encontraron huesos de otros animales, invertebrados también, y también huesos de aves, ¿ya? Muchas de ellas marinas, gaviotas, restos de pingüinos, pero también se encontró esto, ¿ya? Este elemento que ustedes ven acá es un tibiotarso, ¿ya? Que fue estudiado y mencionado en un resumen que fue presentado en las Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados 2014, ¿ya? El estudio lo lideró Roberto Yuri Yáñez. Y bueno, él da a conocer este hallazgo de un flamenco en ese sector, en estos afloramientos que no le mencioné, pero tienen una data de alrededor de 105.000 años, ¿ya? Bastante antiguo. Y bueno, él da a conocer, describe este elemento y hace notar que tiene algunas peculiaridades. Por ejemplo, si ustedes ven en esta primera imagen de acá, esta es la parte distal del tibio tarso. Esto es lo que, bueno, se une con el tarso metatarso, con la pata, con el comienzo de la pata. Tiene esta línea acá, que es una sutura, ¿ya? Una sutura que indica que el hueso, esta parte del hueso aún no se había pegado completamente al resto del elemento, ¿ya? Y además que tenía la parte proximal, esta de acá, ¿ya? Esta zona bien redondeada, ¿ya? No tenía las características crestas que tiene este hueso en esta región, unas crestas donde se fija musculatura, ¿ya? Y además el hueso es poroso. Estos tres rasgos llevaron a considerar a este individuo, bueno, al individuo al que perteneció este hueso, como un individuo juvenil, ¿ya? Era un inmaduro que vivió en esa zona hace 105.000 años aproximadamente. Eh, bueno, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, que los flamencos actualmente son poco común observarlo en esa región, y además está indicando que hace 105.000 años, o sugiriendo más bien que hace 105.000 años, posiblemente habían colonias de crianza de flamencos en ese lugar, ¿ya? Bueno, algo que no mencioné es que los rasgos que tenía este elemento no fueron suficientes como para poder adjudicarlo a un género y especie en particular, ¿ya? Pero ya la información que nos está dando respecto a cómo era el lugar y qué tipo de fauna habitó en el lugar y qué características pudo haber tenido que pudieran propiciar que ciertos grupos de aves vivieran, es bastante importante. Esto de acá son unos elementos aislados, ¿ya? Esto es un fragmento de una vértebra torácica, acá arriba, y acá un fragmento de un tarso metatarso, ¿ya? Perdón, de un fémur, de un, de un, de un rea, perdón, de un reido, de estos eh, parientes del avestruz, ¿ya? Ñandú, ¿ya? Eh, encontrados en las cercanías de Calama, en un sitio que se llama Camacmayú, ¿ya? Que no presenta dataciones, pero sin embargo la fauna asociada encontrada en el lugar, Lama gracilis, Macrauquenia, SP, entre otros, indica que posiblemente estaba habituado ahí a finales del Pleistoceno,
¿ya? O sea, alrededor de 20.000 años aproximadamente. Y bueno, este hallazgo fue dado a conocer por Ismael Martínez y colaboradores, ¿ya? Es un hallazgo bastante interesante, ya que no son muchos de los registros de los reídos en Chile, registros fósiles. Hay algunos también en cuevas de Magallanes, ¿ya? Pero hay poquito. Y bueno, el material, como ustedes ven, es bastante fragmentario, entonces tampoco permitió eh, identificarlo de una forma más certera, ¿ya? Adjudicarlo a un género y una especie de forma más certera. Estos, bueno, son unas fotitos, ¿ya? Que representan las menciones de aves halladas en Formación Quebrada Quereo, que es un sitio arqueológico del norte de Chile, en el que, bueno, se han encontrado evidencia de fauna de los finales del Pleistoceno, también registros de artefactos humanos. Y en una tesis, López Mendoza, el 2008, menciona el hallazgo de huesos de aves, aunque no los figura, ¿ya? Menciona la presencia de restos de perdiz, ¿ya? De cloéfaga, similares a esto, aves similares a los gansos, a los caiquenes, piuquines, etcétera, restos de anseriformes indeterminados, restos de paseriformes indeterminados, que son, bueno, el grupo al que pertenecen todas estas aves pequeñas como eh, el chincol, el zorzal, etcétera. Y bueno, y también menciona también la presencia de diuca diuca, ¿ya? Dentro de los hallazgos. Pero como les digo, no lo menciona sin mucha descripción más detallada, ¿ya? Y bueno, también existen menciones de huesos de aves en Pilauco Bajo, ¿ya? Este lugar, esta zona, un sitio importante arqueológico, el sur de Chile, cercanía en Osorno, si no me equivoco, donde también hay menciones de aves, por ejemplo, Montero y colaboradores, 2008, Pino et al, 2012, pero, pero sin ninguna identificación más allá que la sola mención de la presencia de huesos de aves. Entonces, no conocemos por ahora la diversidad que habitó ahí junto a otros animales de finales del Pleistoceno, como por ejemplo los gonfoterios, estos animales similares a los elefantes, ¿ya? Los mastodontes, que habitaron Chile, que han hallado en bastantes lugares. Y bueno, también hay menciones de hallazgos de fósiles de aves en cuevas de la región de Magallanes, por ejemplo, en la cueva del Milodón, lugar donde se encontró ya en el siglo XIX estos famosos restos del Milodón darwin, ¿ya? Con piel incluso. También hay menciones de huesos de aves ahí, y en otras cuevas que aledañas a esta, como por ejemplo la cueva del Medio, ¿ya? Hay menciones en este trabajo en específico, donde describe distintos hallazgos de huesos, ¿ya? También plumas, ¿ya? Muchos de ellos son más recientes que otros un poco más antiguos, de alrededor de 9.000 años, otros incluso de 7.000, si no que me equivoco también hay de 5.000. Y menciona una diversidad de aves como la que ustedes ven acá abajo, rapaces, zambullidores, cormoranes, bandurrias, aves pequeñas, eh, lechuzas, ¿ya? Pero en este trabajo, de nuevo, no se ilustran los materiales y las descripciones son muy someras, ¿ya? Entonces, eh, a menos que uno vaya a ver las colecciones, los huesos originales depositados en la institución, es muy difícil poder compararlos con los huesos, en el caso que uno esté estudiando huesos de aves de edad similar. Y esto que les voy a mostrar acá es el último sitio con hueso de aves continentales en Chile, pero yo diría que es uno de los más importantes por la diversidad de aves que se conocen del lugar. Y que, bueno, queda en la comuna de San Vicente de Tahuatahua, en la región de O'Higgins, ¿ya? Y que es muy famosa en nivel mundial por la gran cantidad de hallazgos, tanto arqueológicos como paleontológicos, ¿ya? En este lugar se han encontrado distintos tipos de fauna, ya vamos a ver un poquito más adelante, les voy a mostrar un poco de aquello. Y sobre todo, algo bien importante es que en este lugar se encuentra evidencia de interacción entre megafauna bueno, y los humanos que vivieron en el lugar hace alrededor de 13.000 años. Entonces, tiene bastantes puntos de importancia
o focos de gran interés para la investigación, tanto en lo que respecta a la diversidad en sí, como también a la evolución eh, y bueno, cómo se comportaban y cómo fueron las ocupaciones humanas, de qué se alimentaban, etcétera, ya hace tanto tiempo. La primera mención de vertebrados fósiles del lugar y bueno, y de aves, entre otros animales, fue realizada por Rodolfo Casamichela en el 1976, ¿ya? Él describe la diversidad del lugar, ¿ya? Menciona caballos, ciervos, reptiles, ¿ya? Mamíferos, como roedores, entre otras cosas, confoterios, y entre ellos también menciona aves, pero esto es lo que menciona en ese trabajo. Eh, Dice que hay huesos de aves, ¿ya? Y que es obvio que muchos de ellos pertenecen a formas acuáticas. Y eso es prácticamente todo lo que menciona en este trabajo. Dice que hay huesos de aves, pero no da ningún detalle, ni ninguna descripción, ninguna identificación de cuál es la diversidad que habitó en el lugar. Bueno, esto es solo para poner en contexto. Estos huesos fósiles, estas herramientas de piedra, esta evidencia del que les hablo, fue descubierta cuando la laguna de Tahuatahua fue secada. Ya se construyó un socavón. Acá pueden ver la foto actual de este socavón, ¿ya? Para poder desaguar la laguna, secarla. Se demoraron, si no me equivoco, 12 años. Ahí, de nuevo, corríjame alguien si me equivoco, en construirla, ¿ya? Y, bueno, con el objetivo de drenar. Cuando empezaron a construirla, ¿ya? A excavar esta, este socavón y bueno, cuando se desocó la laguna, fueron apareciendo muchos restos de distintos animales. Así fue como se hizo conocido en el lugar. Esto atrajo la atención de investigadores. El primero o uno de los primeros que trabajó de manera sistemática fue Montané en los 60 o 70, no me equivoco, no me acuerdo bien, ¿ya? Y excavó un sitio que es Tahuatahua 1 y posteriormente en los años 80 y 90 se excavó, perdón, un nuevo sitio, Tahuatahua 2, uno a cada lado de este socavón. Acá en estas fotos que ustedes pueden ver acá es cómo se encuentran estos sitios de excavación actualmente. Están completamente cubiertos con vegetación, ya acá hay estos vegetales que ustedes ven acá son restos de choclos, ya. Bueno, ahí se cultivan distintos vegetales. Entonces, todos estos materiales fueron extraídos hace mucho tiempo, ¿ya? Y bueno, provienen de capas en específico, ¿ya? Bueno, estas edades que ustedes ven acá están un poco más actualizadas actualmente, se consideran alrededor de 13.000 años, ¿ya? Bueno, sedimentos lacustres que se depositaron cuando esta laguna existía, ¿ya? Y bueno, esto es solo para mostrarle la diversidad de animales, unas fotos generales de lo que se ha encontrado, principalmente animales de gran tamaño, es a lo que más se le ha dado atención. Y bueno, a los animales más pequeña, la atención ha sido menor hasta ahora, ¿ya? Muchos de estos animales hasta hace muy poco eran desconocidos, ¿ya? Eh, Se sabía también de la existencia de anuros, otros roedores pequeños, peces, zorros, ¿ya? Pero nada muy, muy detallado. Acá les muestro esta imagen para que vean el sitio de excavación Tahuatahua 2 y noten la abundancia de huesos, en este caso de lo que están viendo acá, son gonfoterios, huesos de gonfoterios, estos parientes del elefante. Y bueno, entre estos huesos grandes, cuando se excavaban, quedaban atrapados muchos huesos de esta fauna pequeña, ya de toda esta fauna pequeña que, bueno, estos materiales fueron extraídos y llevados al Museo de Historia Natural, preparados, y estos huesitos de animales pequeños fueron separados y bueno, se dejaron en cajas, se dejaron en cajas como las que ustedes ven ahí, ¿ya? Que representa gran parte del material que se separó de estos huesos de Confluterio. ¿Ya? Quedaron almacenados algunos con etiquetas que daban algo de información de las capas de procedencia, ¿ya? Otros no, otros carecían de información,
Muchos de ellos tenían notaciones que no se podían entender o relacionar con las capas que les menciono, ya que no había una explicación más allá, por así decirlo, eran poco detalladas. Había de todo, ¿ya? Entonces, a nosotros, a, a mí y a otros miembros del equipo del núcleo de investigación Tahuatahua, de que formamos un grupo que estamos estudiando la fauna del lugar, nos interesó, bueno, conocer, aparte de Confoteros, qué más había. Y en mi caso, específicamente, me interesaba saber qué aves habían en el lugar. Cuáles eran estas aves de laguna que menciona Casamiquel. Entonces lo que hicimos, bueno, fue abrir estas bolsas, separar materiales, sacar los huesitos, compararlos entre sí, separarlos, cuáles se parecen entre sí y agruparlos, etcétera. ¿Ya? Y pudimos, bueno, comprender, conocer cuál era la diversidad que existió en el lugar. Eso es lo que les voy a mostrar ahora. Parte de este trabajo, parte de los resultados de este trabajo están plasmados aquí, en esta publicación que salió hace muy poquito este año, en el que damos a conocer la diversidad de fauna que existió en la laguna de Tahuatahua a finales del Pleistoceno, y entre ellos las aves. ¿Ya? Describimos ya varios tipos de aves, que les voy a detallar más adelante. ¿Ya? Voy a ir mostrándoles las aves, tanto las aves que mencionamos en esta publicación, como otras aves que no están en esta, pero sí están en mi tesis de pregrado, ¿ya? Que es que para complementar y para que tengan una mejor idea de lo que encontramos en el lugar. Bueno, partimos por esto de acá, ¿ya? Estos huesitos de acá son elementos que identificamos como pertenecientes a una perdiz. Este es uno de los registros más antiguos de esta ave en Chile. ¿Ya? Tenemos un número acá, un coracoides y un fémur comparado con los elementos actuales. Número básicamente indistinguible de los números de un ejemplar actual de perdiz. Eh, Coracoide también. El fémur, sin embargo, tiene algunas diferencias en la curvatura, ¿ya? Que sin embargo podrían deberse a alguna diferencia intraespecífica, es algo que hay que estudiar, ¿ya? Pero preliminarmente estamos en presencia de Notoprocta perdicaria, la perdiz chilena. Entonces tenemos evidencia de que esta especie ya vivía hace 13.000 años en la zona central. Esto de acá son huesos de patos denseriformes, ¿ya? Identificamos patos, el jergón chico, jergón grande y el pato juarjual también, ¿ya? Que son algunos de los patos que ustedes pueden ver en la zona central, bueno, en gran parte del país. Eh, Acá les muestro más elementos, ¿ya? Junto acá unas ilustraciones, bueno, esto no lo mencioné, pero son ilustraciones de Daniel Martínez Piña, que amablemente me dejó utilizar sus imágenes. ¿Ya? Y unas fotos también, agradezco a los chiquillos de Añañuca, Ignacio Gustavo por las fotos, al Sergio Soto también. Bueno, acá pueden ver los distintos elementos de patos, la gran diversidad. Muchos de estos no están identificados a nivel de especie. ¿Y por qué? Bueno, pasa lo mismo que con otros grupos de aves, como por ejemplo las tahuas, que les voy a mostrar más adelante. Y el problema, uno, es que los esqueletos de los patos anátidos, la familia Anátidae, los huesos de ellos se parecen mucho entre sí, entonces cuesta mucho distinguirlos. La otra cosa, la otra dificultad que también tenemos es que no existen suficientes materiales de comparación. Y a nosotros, para identificar huesos como estos, como son de aves que muchas de ellas aún existen, utilizamos esqueletos de referencia de aves actuales que están depositadas en colecciones, los comparamos y bueno, decimos o tratamos de dilucidar a qué especie corresponde. Sin embargo, estas colecciones son escasas, entonces, al menos en comparación con las aves marinas. Entonces, muchas veces nos ha costado mucho distinguir varias especies de aves, ¿ya? Por esa razón. Eso y la homogeneidad. Entonces, bueno, paso el aviso. Como también dijo en una charla hace un tiempo ya Felipe Suazo, si conocen o eh, de colecciones o especímenes que se puedan visitar para poder realizar este trabajo, se agradece mucho la información.
Bueno, sigo. Bueno, estos otros elementos de esos grandes acá, de anátidos probablemente similares a estos de acá, piuquenes, similares al piuquén o al canquén, por ejemplo. Algunos de estos, uno de estos elementos lo pudimos identificar, este de acá, es el extremo distal de un tibiotarso de Coscoroba, el cisne Coscoroba. Y entre las cosas que notamos es que también tiene su superficie porosa. Bueno, acá en la foto no se nota, pero alcanza a tener una sutura y esta estructura acá, que ven como dos cachitos acá, son las bases de un puente que se forma acá, que se llama puente supratendíneo, y que no estaba formado, lo que nos indica que perteneció a un Coscoroba juvenil. Entonces, sugiere que probablemente ya hace 13.000 años los Coscorobas criaban a su descendencia en la laguna de Tahuatahua. Bueno, otros huesos, estos son elementos también que nosotros describimos en la publicación, liderada por Rafael Labarca, ¿ya? Esto es un hueso de una pata, es un tarso metatarso en dos vistas y el coracoide también en dos vistas, de un zambullidor, de una guala, Podices major, ¿ya? Que son, que ustedes si van a lagunas, lagos, las pueden ver ahí chapoteando, ¿ya? Eh, por el lugar, ¿ya? Se alimentan de peces, ya tienen un grito, un sonido muy característico, ¿ya? Como un aullido, ¿ya? Son bien bonitas, ¿ya? Bueno, es una de las aves más abundantes que había en el lugar, hace 13.000 años. Y bueno, también encontramos parientes más pequeños de las gualas, ¿ya? Por ejemplo, acá ven varios huesos bueno, este es de una guala también, pero hay huesitos más pequeños que son similares a estos, pero más pequeños, y que probablemente pertenecen a zambullidores más pequeños como el pimpollo, el blanquillo, ¿ya? El picurio, ¿ya? Pero que como les dije anteriormente, debido a que carecemos de material suficiente para poder comparar, por ahora no los hemos identificado de manera más eh, específica, ¿ya? Bueno, encontramos también en la publicación de la barca tal, damos a conocer también restos de columbiformes, de, de ¿cómo se llama? De tórtolas, se me había olvidado el nombre, de tórtolas, ¿ya? Esto que ven acá es un fragmento distal de una pata, de un tarso metatarso de una tórtola, Zenaida sp, así la identificamos. Y además tenemos este hueso acá, que es la parte proximal, la parte que va, se une hacia el hombro, por así decirlo, de un húmero, que, bueno, en la publicación no lo referimos a una especie en particular, si no me equivoco, no me acuerdo. Pero bueno, su morfología indica que es de un Patagioenas, de una torcaza, que son eh, estos columbiformes grandotes bueno, que ahora son más escasos, que antiguamente eran mucho más abundantes. Entonces, también tenemos estos pajaritos ya registrados en lo que hoy es Chile, al menos desde finales del Pleistoceno. Acá, bueno, lo mismo, otros huesos que están en mi tesis, ¿ya? Huesos de las patas también, que aún no hemos podido identificar más específicamente. Bueno, y taguas bien características de Laguna de Tahuatahua. Acá les muestro los huesos que están en la publicación, coracoides, el hueso del pecho, y acá una parte, un fragmento de un tarso metatarso, ¿ya? De una tagua, de tagua de frente roja, el coracoides, y esta tarso metatarso lo identificamos como perteneciente a la tagua común. Estas taguas son, bueno, la tagua de frente roja, como su nombre lo indica, no puse la foto acá, pero bueno, tiene un escudete acá de color rojo y es relativamente pequeña en comparación a la tagua común, es más grandecita. Ambas son negras, pero esta se diferencia porque tiene el escudete amarillento, con tonos así anaranjados, ¿ya? Y bueno, acá algunos ejemplos más de taguas, ¿ya? Distintos huesitos de taguas. Acá en la imagen como en las que vieron en comparación con esqueletos de taguas actuales, ¿ya? Y entre estas taguas
Entre estos huesos tenemos que les estoy mostrando acá, que es un tarso metatarso. Acá está en la silueta para que lo puedan ver mejor dónde va, ¿ya? Bueno, ¿y qué tiene de peculiar este hueso de Tao en comparación a los otros? Nosotros lo que hicimos fue compararlo con varias especies y nos dimos cuenta de que es bastante mayor que otras especies de tagua que habitan Chile. ¿Ya? Acá está, bueno, esta es una imagen antigua. ¿Ya? Acá lo que tenemos acá es un tarso metatarso de la tagua gigante, ¿ya? Fúlica gigante. Sin embargo, después mirando literatura nos dimos cuenta que este hueso en esa especie, así como en la cornuda, es más grande. ¿Ya? Es de hecho un poco más grande que el fósil que tenemos acá representado. ¿Ya? Sin embargo, nosotros lo comparamos con esto y encontramos varias diferencias. No les voy a dar el detalle, pero tiene diferencias en distintas zonas del hueso, ¿ya? Y, y es también diferente de todas las otras taguas que habitan lo que hoy es Chile. Y también algo muy interesante es que es bastante mayor y más robusta que la tagua más grande que habita en la zona central, que es la tagua común, ¿ya? Aparte del tamaño, bueno, es más robusta y tiene peculiaridades en distintas zonas, posición de cresta, bueno, que se encuentran acá en esta región, no se ven en la foto, lo que está sugiriendo o que nos sugiere que podría tratarse de una especie distinta de las de Tagua de las que actualmente conocemos, que habitan al menos en la zona central. De hecho, está en el rango de tamaño de la tagua gigante, de la tagua cornuda, que habitan en la zona norte del país, y en el rango de tamaño de otras taguas, de otros miembros de Fúlica, ese es el género, que habitan en otras zonas del mundo. Entonces, tenemos evidencia que hasta ahora nosotros creemos bastante convincente de que tenemos una especie nueva, distinta y bastante grande en comparación con las demás. Esta es una de las ilustraciones que hay de este animal. Ya la hizo Martín Chávez, en la que se representa construyendo un nido acá, una pareja, en la laguna de Tahuatahua, al lado de, de megafauna, en este caso caballos extintos, caballos americanos, se le dice. ¿Ya? Entonces es algo súper interesante porque no solo estamos encontrando lo que, bueno, esperábamos, nosotros cuando empezamos a estudiar estos materiales esperábamos por las condiciones ambientales del lugar que la mayoría de las aves fueran lacustres o de agua dulce, por así decirlo, pero esto igual es una sorpresa, de cierta forma, de que hayan eh, animales de pequeña talla que posiblemente se extinguieron, ¿ya? Junto a la megafauna. Recordemos que muchos de estos animales están extintos. Hasta ahora creíamos que en esas zonas en la extinción, los eventos de extinción solo habían afectado a estos animales, pero acá tenemos una posible evidencia de que esto también pudo haber afectado a animales más pequeños. ¿Por qué? Bueno, no lo sabemos, tenemos poca evidencia. Bueno, no lo mencioné, pero aparte del hueso que les mostré, hay otro elemento más idéntico a este, con las mismas características, también de la pata izquierda, o sea, tenemos dos individuos que nos da más seguridad de que estamos en presencia de algo novedoso. ¿Ya? Así que bastante interesante lo que hemos podido hallar mediante el estudio de estos materiales. Bueno, siguiendo con la diversidad de Tahuatahua, cae un huesito de un caradriforme, el grupo al que pertenecen las gaviotas, eh, y bueno, y otras aves marinas, se me olvidó el nombre de este, el Vanellus, bueno, eh, Keltehue, se me había olvidado el nombre del Keltehue. Bueno, nosotros lo comparamos con distintos miembros de este grupo y nos dimos cuenta que no corresponde a un Keltehue, y, sino que se asemeja más a otras especies, se asemeja mucho a una gaviota, ¿ya? Entonces, a una gaviota como la de Franklin, por ejemplo. Entonces, bueno, nos falta acá mayor estudio, pero creemos que podemos estar en presencia de alguna gaviota. Bueno, ¿y qué puede ser relevante? ¿Por qué podría ser relevante? Bueno, si es que estamos en presencia de una gaviota
migratoria, una especie migratoria, podemos decir al menos desde cuándo eh, ese comportamiento existe, o por así decirlo, desde cuándo estas especies están presentes acá y desde cuándo pudieron haber migrado de ambos hemisferios, por ejemplo. En garzas también tenemos estos huesitos acá, una parte proximal de un húmero y una vértebra cervical, ¿ya? Una vértebra del cuello de una garza, bueno, esperado también en un ambiente lacustre. Este hueso que ustedes ven acá es una parte distal, un fragmento de un tibiotarso, de un águila, ¿ya? Encontramos uno de los registros más antiguos de águila hasta ahora en Chile, ¿ya? Nosotros lo comparamos con un águila actual, es básicamente indistinguible. Acá ustedes pueden ver una de estas aves ilustradas por Daniel Martínez Piña. Y bueno, también tenemos evidencia de otras aves rapaces, tenemos evidencia de la presencia de peuco, este fragmento de acá lo, es de un peuco fósil, ¿ya? Y otros huesos de rapaces indeterminadas, de axipitriformes grandes. Y también de rapaces más pequeñas. Acá tenemos otro registro de Tiuki. Este es un registro de Tagua y se une a los otros registros, como por ejemplo el del Plioceno que les mencioné anteriormente, ya bastante escasos, ya está representado por estos fragmentos de tarso metatarso, ya eh, pequeños que ustedes pueden ver acá comparados con un tarso metatarso de un Tiuque actual y un cernícalo acá al lado. Y también encontramos huesos de paseriformes, ¿ya? Huesitos de estas aves pequeñitas. Sin embargo, ninguna de ellas las pudimos identificar actualmente. Adivinen por qué, por lo que les conté anteriormente. Material de paseriformes, esqueletos de paseriformes en las colecciones osteológicas, al menos que conocemos nosotros, son bien escasas. Y la otra dificultad es que muchos de los rasgos apendiculares de los huesos de las extremidades, en este caso, porque tenemos acá fragmentitos de húmero, acá, son muy uniformes en algunos grupos o, o en contraste varían mucho, tienen mucha variación intraespecífica, entonces cuesta mucho definir. Sin embargo, por el tamaño, creemos que probablemente están relacionados a un zorzal, probablemente, o algo similar. ¿Ya? En este caso, en estas aves, el elemento más útil para poder identificarlos es el cráneo. Entonces, por ahora los tenemos como paseriformes indeterminados, ¿ya? Hasta que podamos hacer mejores comparaciones, mayores comparaciones con otros materiales. Bueno, esta imagen de acá resume un poquito lo que sabemos hasta ahora de la diversidad de aves fósiles que habitaron la laguna de Tahuatahua. Cambió bastante desde lo que mencionó Casamiquela, de lo que conocía Casamiquela, hasta lo que nosotros hemos podido conocer hasta ahora. Algo bastante interesante, pero es solo el inicio de lo que podemos hacer. Esto lo hemos hecho principalmente con los materiales colectados en el museo. Sin embargo, nosotros hemos estado trabajando en el sitio, hicimos un sondaje hace un tiempo ya y tenemos materiales que probablemente nos va a permitir mejorar y aumentar el conocimiento y la comprensión sobre la diversidad que existió en el lugar. Y bueno, una idea a futuro que tenemos es probar, tratar de ver si podemos ver variaciones de la fauna, de la avifauna en las distintas capas de laguna de Tahuatahua. ¿Y por qué? Porque nos podría servir como un indicador sobre cómo cambiaron las condiciones climáticas a finales del Pleistoceno en la zona central de Chile, ya que las aves o muchas de ellas son muy sensibles a los cambios ambientales. Entonces, ellas viven bajo ciertas condiciones en específico, y si hay algunas que les molestan o no les gustan, se van a ir. Entonces, sería bastante bonito poder lograr ese objetivo. Bueno, y esto es solo para mencionarles, una de los hallazgos anexos es que muchas de las aves, de los huesos de aves, y bueno, y huesos de otros animales de la laguna de Tahuatahua, tienen indicios de interferencia humana. Tienen marcas de cortes, algunos de ellos, otros marcas de carbonización, si están negritos, lo que indica que muchos de estos animales pudieron haber sido consumidos por los humanos que habitaron en la zona en aquel tiempo, ¿ya? En el Pleistoceno finales. Y bueno, esto nos está mostrando que
es algo que si uno lo piensa tiene lógica. Ya teníamos idea de que los humanos se alimentaban de, o posiblemente se alimentaban de muchos de los animales grandes, pero bueno, había una diversidad grande también de animales más pequeños, pájaros, anfibios. Entonces sería extraño que ellos no hubieran aprovechado estos recursos, por así decirlo, para poder sobrevivir en ese momento. Y bueno, estamos teniendo primeras evidencias sobre eso. Y bueno, quizás es esta misma presión sobre estos vertebrados pequeños pudo haber llevado a más de alguna especie, quizás la misma tagua de gran tamaño, posiblemente extinta que le mencioné anteriormente, bueno, a su extinción. Entonces, esto también nos podría estar mostrando algo que, bueno, que igual ya sabemos, tenemos nuestra conciencia, pero que esto nos recuerda que la explotación de la fauna de manera desmedida podría, bueno, llevar a la extinción de muchas de ellas. Y bueno, esto ya terminando con la charla, esto solo para mostrarle una ilustración de Daniel Martínez Piña, en el que una de las representaciones, no, acá, se me olvidó poner las otras, de Laguna de Tahuatahua, que se muestran algunos de los componentes y acá se ven algunas de las aves que estuvieron presentes en el lugar y que gracias al trabajo que que nosotros como equipo hemos estado haciendo, hemos podido dar a conocer. Y bueno, eso es básicamente de los que le quería hablar, ¿ya? Como ustedes dieron cuenta, la diversidad, aunque importante, aún no es tan importante o tan grande como en otros lugares, pero es algo que posiblemente con los años vaya a ir cambiando, a medida que más personas vayan interesándose en el trabajo, en la paleontología, en este caso, en el estudio de aves fósiles, o en otros grupos que están poco estudiados, ¿ya? O que hay muy pocas personas estudiándolo. Entonces, es muy posible que esto cambie en el futuro. Entonces, nada, más que nada agradecer, primero que nada, Naturalista Chile por la invitación, por la oportunidad de dar a conocer esto, lo que hacemos, lo que tanto nos gusta, a mí y bueno, y a muchos de mis compañeros, al núcleo de investigación de Tahuatahua, a todos mis compañeros ahí con los que hemos estado sacando adelante estos proyectos, al proyecto Anillo también por todo el apoyo, ya que nos han brindado para poder llevar a cabo estas investigaciones. Y bueno, a la Fundación Añañuca, y a los chiquillos de Tahuatahua, que siempre nos han estado apoyando también y que han creído en nosotros, nos han dado todas las facilidades, se han portado muy bien, así que nada, agradecer y a ustedes también por la atención, espero que les haya sido de interés de la charla. Y nada, voy a ver si hay preguntas, no he mirado. Así que eh, ya ir mirando. Veo más que nada saludos. No sé si me estoy perdiendo alguna pregunta, si es que es así, me avisan, pero no veo. Eh, Gracias por las felicitaciones. Eh, un mundo fascinante por conocer y aprender. Y gracias a ustedes porque les haya gustado. Eh, cuando grande quiero ser como tú, bueno, no te lo recomiendo si quieres tener pelo. ¿Qué más? Muchas gracias. No veo preguntas. Si hay alguna que se me esté pasando, me avisan. Y si no, nada, buenísima charla, excelente. Esta charla será publicada en YouTube, creo que sí. Sí, todas las charlas. Sí, todas las charlas. Ya, sí, me dicen que todas estas charlas van a quedar publicadas por si alguno se la perdió o la quiere ver de nuevo. Esta y bueno, todas las que han salido hasta este momento están disponibles para que las puedan ver. Pueden revisar también las charlas para complementar estas, si les interesa las charlas de Felipe Suazo sobre neurofósiles, la de Natalia Villavicencio también sobre la megafauna extinta, ¿ya? Y bueno, y todas las charlas que se han dado por esta plataforma. Gracias.
tiene localidades con huellas fósiles de aves en específico. Bueno, no sé si escucharon la pregunta. Tiene localidades con huellas fósiles de aves específicos continentales que yo recuerde, no. Sé que hay una mención por ahí en Magallanes eh, y nada más. A ver si alguien ahí en los comentarios eh, me puede decir. Si hay en Antártica, en Isla Rey Jorge, ya en plaquitas del Eoceno, algunas huellitas de distintos taxas de aves, ya que están descritas, no recuerdo los nombres actualmente. Ahora, pero de ahí sí, pero no es estrictamente Chile continental. De otros lugares no recuerdo, la verdad no lo sé. Mm, pregunta el de los huesitos que encontraron, los dataron con carbono 14. Hay varias dataciones, bueno, que se están haciendo ahora también, y algunas de bueno, sí, y algunas de las dataciones fueron hechas, si no me equivoco, pues bueno, restos carbonosos que se encontraron asociados a huesos de animales más grandes, ahí creo que fue así. Y bueno, se planea también hacer más dataciones. Hola, hola Johnny, respecto a las aves continentales que actualmente están en Chile o Argentina, ¿cómo afectó el lanzamiento de la cordillera de los Andes? ¿Sabes de algún buen ejemplo? Eh, quizás el mismo, no lo sé, no se me ocurre, pero quizás eh, el mismo alzamiento pudo haber, no sé, estoy especulando, no estoy seguro, eh, generado esta separación de esta especie de probable seriema del sur de Chile, de otras poblaciones de Argentina, por ejemplo. Tal vez pudo haber segregado esta especie en el caso que bueno, que efectivamente es una seriema, como se da como se menciona en la publicación. Eso se me viene a la mente, no estoy seguro de otro, de verdad. ¿El fósil de Tagua encontrado corresponde al género Fúlica? Sí. Bueno, nosotros comparamos el material tanto con miembros de Fúlica como otros miembros de Gruiformes y de Rálidos en específico, y encontramos rasgos en los tarsometatarsos propios de Fúlica. ¿Ya? No me acuerdo de ellos en específico, pero por ejemplo algunos están en la parte proximal, ¿ya? Una de las partes de los extremos, la disposición de las trócleas también, que son estas estructuras donde se insertan, por así decirlo, las falanges, ¿ya? Que entran dentro de la diagnosis de un género. Recordemos, bueno, no mencioné, pero nosotros trabajamos con los rasgos y nosotros los observamos, comparamos y vemos la combinación de rasgos que los materiales poseen. A veces estas combinaciones de rasgos ya están descritas en géneros en particular y decimos, ah, miren, tienen esta misma combinación de rasgos o estos mismos rasgos que en un género en particular. Ah, es ese. O por otro lado decimos, no, tiene una combinación de rasgos o tiene rasgos únicos que no están presentes en otros géneros emparentados y que por lo tanto nos podrían permitir decir, ah, que es un género distinto o no. Y en este caso, claro, la combinación de rasgos que posee el tarso metatarso dicen si es fúlica, pero con detalles ya más específicos que en distintas partes de este hueso que muestran que es distinto de otros miembros del género fúlica. Vicente Buchman hizo una pregunta. Sé dónde, acá abajo, en mi saludo, a ver si lo encuentro. Vicente Buchman, acá. Tuve la suerte de poder ver en directo tu charla sobre pteranodontes en el simposio de paleoarte que se hizo en Padre Hurtado, justito antes del primer toque de queda. Nos quedamos cuello camello con los terrenos. Quería preguntarte si las características óseas de las aves voladoras, huesos huecos, afectan en su posibilidad de fosilización si los comparamos con las cualidades óseas de los mamíferos, por ejemplo. Sí, bueno, algo mencioné al principio, como son huecos,
¿sí? Llenos de estas bolsas de aire, estas cavidades, son más propensos a destruirse, a aplastarse, ¿ya? Se astillan muy fácilmente los huesos de aves. Entonces, entonces eh, es más difícil que resistan el paso del tiempo, no sé, va un animal y los pisotea, y los esqueletos ya los destruye. O cuando ya están enterrados, el peso de los sedimentos que se van acumulando sobre estos huesos pueden llegar a fragmentarlos, a aplastarlos. Entonces, claro, de hecho es una de las causas de que los registros los registros fósiles de aves sean menores en comparación a otros vertebrados. Ahora, no tan menores tampoco, pero sí algo. Pero no en todos los grupos de aves. Por ejemplo, lo que mencioné anteriormente, pingüinos, por ejemplo, como muchos de sus huesos son más resistentes, son más, con paredes más gruesas, tienden a resistir más que otras aves. Entonces ahí hay un sesgo que se le llama de representatividad, representación de distintos grupos, distintas especies, distintos, bueno, linajes de pajaritos. A ver. Ah, y ahí el Sergio confirma que en Sergio Soto confirma en Tierra del Fuego hay huellas. Sí, recuerdo que hay una mención en una especie de informe petrolero o algo así. Creo que cerca de Cerro Guido, no estoy muy seguro, pero creo que sí. Tierra del Fuego, muchas gracias. Yo tengo varios cráneos de aves. ¿Qué puedo hacer con ellos? Bueno, si quisieras, podrías, no sé, mandarnos un mensaje y decirnos más o menos qué huesos tienen y si son de interés, tal vez nos sirvan como para compararlos. Puedes donarlos si quieres, eh, en realidad, como tú quieras. Sí, yo recomiendo hacerlo por el bien de la ciencia, que al menos los que trabajamos con huesos de aves nos son bastante necesarios. Natalia Andrea Soto, ¿qué texto o libro nos podrías recomendar para profundizar sobre este tema? Muchas gracias. Bueno, hay varios libros ¿cómo se llama? De, de aves fósiles, ¿ya? Si quieren introducirse, por ejemplo, a lo que es el registro fósil de aves en Chile, pueden buscar este libro que les mencioné del registro de vertebrados fósiles en Chile. Se busca, está en la página del Museo de Historia Natural, descargan el PDF gratis y hay un capítulo ahí. Capítulo sobre aves fósiles en el que pueden revisar lo que se conocía hasta ese momento. Ya está desactualizado porque han pasado varios años, pero al menos puede servir como una base para poder, bueno, introducirse a este mundo. Hay varias citas de papers, libros también que pueden revisar. Hay, bueno, en muchos libros en PDF de registro fósil de aves, de evolución de aves, de Jim May O'Connor, hay capítulos de libros, por ejemplo. Eh, Hay uno que, por ejemplo, si quieren conocer algo de la evolución de las aves, uno muy bueno es un libro de José Luis Sanz, del 99, Dinosaurios Voladores se llama, que es bien sencillo de leer y es súper clarito, entonces ahí te explica, bueno, hay algunas, como es del 99, y algunas cosas desactualizadas, pero en líneas generales es bastante útil como para poder comprender un poco más la evolución de las aves, qué cambios ocurrieron durante su historia evolutiva, la mecánica del vuelo, etcétera. Ese lo recomendaría. Y aquí me dicen también lo de los huesos, Jorge Sangüesa, saludos para ti. Sí, sí, yo ya lo contesté, los problemas entre comillas de fosilización de los huesos. Eh, Lisette Carito Gómez, en la metodología para las comparaciones con los huesos de aves actuales, ¿cuántos son necesarios? Ya que mencionaste que tiene pocos especímenes de paseriformes. Lo ideal es que entre más, mejor. Bueno, al menos tenemos acceso a uno y claro, lo comparamos y muchas veces son bien característicos y nos permiten decir que fácilmente a qué especie pertenece, si es aquella con la que estamos comparando o no. Pero otras veces
lo que ocurre, por ejemplo, con las mismas taguas, es que hay gran variación morfológica en algunas partes, en algunas características, y en otras son homogéneas. Entonces, hay esta variación intraespecífica dentro de una misma especie que pueden a veces jugarnos ahí en contra. Entonces, lo ideal es poder revisar varios materiales, no sé, tal vez incluso hacer análisis estadísticos que permitan evaluar cómo varía una métrica en particular y, no sé, hacer análisis, no sé, no se me ocurre ahora, análisis de componentes principales, qué sé yo, que te permita armar todo un conjunto de evidencia lo más sólida posible para poder asignar con más seguridad un hueso. En este caso de un ave, y bueno, de vertebrados en general. Eh, Acá Lorenzo Demetrio, cuando dices poco material, es muestra esquelética de aves presentes con los hallazgos para comparar. O sea, claro, me refiero a, por ejemplo, tenemos muy pocos esqueletos de aves continentales en específico. Entonces, nosotros si estudiamos Laguna de Tahuatahua, por ejemplo, que es un ambiente lacustre, o que fue un ambiente de laguna o lago, necesitamos, ojalá, centrarnos en esqueletos de aves que actualmente viven en esos mismos ambientes. Entonces, eh, y eso es lo que no tenemos, esqueletos de aves de aquellos ambientes continentales que estamos estudiando. Entonces, como no tenemos, no sé, muchos esqueletos de aves de la zona central, no podemos hacer mucho con muchos de los huesos que tenemos. ¿Se han hallado restos o evidencias de aves del terror en Chile continental? Bueno, no con seguridad, pero está este material que mencioné en la charla, de la formación Santa Cruz, ¿ya? Del Mioceno, que aunque está asignado a Seriema, en el capítulo del libro de Aves Fósiles de Chile del 2015, se menciona que existe la posibilidad de que pertenezca a una ave del terror. No me acuerdo el nombre de la familia en este momento, pero como es tan fragmentario no se puede asegurar. Entonces, por el momento que yo recuerde, no. Los restos fósiles encontrados en la península de Mejillones corresponden a alguna especie de pingüino. Ese que supongo que preguntas es el que mencioné de formación en la portada. Sí, hay al menos algunos de los materiales permitieron describir una especie nueva, Phoenix chilensis. Estos materiales ahora están en el Museo Humberto Fuenzalida, región de Antofagasta, y hay otros en el Museo Field, ¿ya? Y bueno, creo que también hay restos de otros pingüinos feniciforme indeterminado, no estoy seguro, pero al menos esa especie se pudo nombrar, es un pingüinito pequeño, ¿ya? El género Spheniscus, el que pertenece al actual el pingüino de Humboldt, por ejemplo, que ves en la costa. Eh, Felipe Suazo me pregunta, ¿cuál es tu ave fósil continental chilena favorita? Aparte de la tagua gigante fósil. No sé, no había pensado esa pregunta. Pucha, está bonito el Macraninga. Estaría bueno poder estudiar eh, de nuevo o estos materiales nuevos en busca de evidencia o tal vez darle algún enfoque. Se podría hacer uno, no sé. Bueno, y también estos pajaritos cretácicos me gustan porque son enigmáticos, bueno, como son tan incompletos se conoce muy poco, entonces cuando eso me llama la atención y la tagua no puede dejar ser mi favorita. Sergio aquí contesta, la familia su familia de las aves del terror, Silopterine. Gracias, Sergio. Gracias y gracias. No veo más preguntas. No sé si hay alguna que se me pasó por ahí. Si no, me avisan si es que es así. Y si no, quedo hasta acá. ¿No? Ya, al parecer no. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos. Bueno, gracias a los colegas acá, Sergio, Felipe.
ahí por los datos que se me olvidaban de repente. Gracias a todos por la atención y bueno, muchas gracias. Nos vemos.